Agradecemos al compañero Julio Roberto por su importante disertación y resaltamos la idea de que los países Brasil, Argentina, Uruguay, donde creció el movimiento sindical, creció la negociación colectiva, son también países que han crecido en su economía, han subido por encima del índice de aquellos países que obstaculizan la organización sindical, lo cual contradice a muchas personas que persiguen la organización sindical que para que el país progrese. A continuación damos la palabra al compañero Francisco Quijano, presidente del COSATE. Compañero Quijano viene de El Salvador, pero es el presidente del COSATE a nivel continental. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero Miguel, compañero Tarcisio, Julio Roberto, compañeras y compañeros sindicalistas. Es difícil, de verdad, en estos foros venir a tocar un tema que en nuestras asambleas cotidianas es el pan nuestro de cada día, la denuncia contra la violación a la libertad sindical. Y de repente hasta sentimos repetitivo cada uno de los que exponemos sobre el tema en función que no podemos ocultar la realidad. Y en cualquiera de nuestros países la situación es semejante o igual en este tema de la violación a la libertad sindical. Es un hecho que la libertad sindical en las Américas y especialmente en América Latina no se respeta ni se acepta de forma plena. La cultura autoritaria y despótica que aún persiste en nuestras sociedades y aún más robustecida por la ideología neoliberal, que hace un ataque frontal al sindicalismo y sigue dando alas y soporte a la represión sindical, cercenando con ello los derechos humanos fundamentales y socavando y obstaculizando la consolidación de la democracia y el desarrollo de nuestros países. Imagínense de que la mayoría de nuestros países gozamos de muy buenas legislaciones. En El Salvador decimos, tenemos un rosario de legislación, un rosario en materia de defensa de derechos en nuestro Código de Trabajo. Casi todo está dicho y escrito ahí, pero no se cumple para nada. Y para señalar de los ejemplos que más conocemos de nuestro propio país, para ponerles un ejemplo de lo grave que es esta violación a la libertad sindical, en El Salvador fue hasta en el 2006 que se ratifican los convenios 87 y 98, 135, 151 y 154 de la OIT. Se ratifican en el 2006 y entran en vigencia en 2007. Pero no se ratifican por la lucha que estábamos haciendo las organizaciones sindicales y todo el trabajo que habíamos hecho para lograr esta victoria. Si no se ratifica por la presión que ejerce la empresa privada, particularmente la tunera Calvo, que amenaza irse del país si no se ratifican esos convenios, porque ellos iban a perder sus preferencias económicas que tienen, porque en ese momento El Salvador era sujeto al sistema general de preferencias, y ante esa amenaza de que la tunera Calvo se iba del país, entonces nuestros padres de la patria y nuestro gobierno ratifican dichos convenios. Y paradójicamente es esa misma empresa que había despedido trabajadores por haber constituido un sindicato al interno de ella, pero era la que estaba forzando y por la cual se logra la ratificación de los convenios en el país. No es casual que en América Latina, y lo veíamos en las gráficas que exponía nuestra compañera Carmen, sea la región
que tiene más quejas y presenta infinidad de quejas en todos los órganos de control de normas de la OIT sobre la violación de la libertad sindical. Los despidos arbitrarios de trabajadores por organizar sindicatos, la persecución y el hostigamiento a representantes sindicales, lamentablemente no son actuaciones aisladas, sino que por el contrario son bastante comunes en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa, incluidas las multinacionales. Y no solamente esta se da en el sector privado, sino también en el sector público. Entonces, cabe hacernos la pregunta, ¿de qué libertad sindical estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando en cada uno de nuestros países? Somos muy conscientes de que los espacios actuales de libertad y democracia se han logrado en base a muchas y valorosas luchas sindicales, sociales y políticas a lo largo de varias décadas. Por parte de nuestras trabajadoras y trabajadores, que muchos de ellos de forma anónima han librado esta gran batalla para garantizar lo que hoy muchos trabajadores gozan en los diferentes centros de trabajo, y aunque no es lo suficiente, pero ha sido el legado de muchas y muchos trabajadores que han ofrendado su vida para ello. Es necesario en este de la negociación colectiva, sencillo, compañeros y compañeras, es porque sin libertad sindical, sin sindicatos, dan los mecanismos legales para la utilización de la huelga, y que aún haciéndola es reprimida, y hemos escuchado recientemente la denuncia de los compañeros aquí mismo de lo que acontece en la mayoría de nuestros países al querer accionar y al querer sentarnos a negociar. Imagínense que al no respetar estos derechos, nuestros gobernantes no solamente cometen una ilegalidad, sino que también violan nuestras constituciones y violan los compromisos internacionales, pues no respetan los convenios internacionales firmados en la OIT. La historia y el análisis de los hechos muestra que sin organizaciones sindicales democráticas y representativas no es viable el funcionamiento de la propia democracia en cualquier sociedad y en cualquier país, ni tampoco es factible el desarrollo sostenible, ya que entre otros factores no se daría nunca el respeto equitativo y el reparto equitativo de la riqueza entre los que la generamos. Conquistar la plena libertad sindical supone varios logros y varios desafíos a los cuales estamos retados la mayoría de las organizaciones y de los dirigentes que hoy estamos en los diferentes países. Primero, es necesario ponernos de acuerdo regionalmente y que todas las organizaciones sindicales del continente demos pasos en una misma dirección, en base a un programa mínimo de acción para la defensa y la promoción de la libertad sindical en los países. Este programa mínimo debería procurar una coordinación regional para la denuncia. Muchas veces, por tanta denuncia que presentamos, muchas veces pensamos que ya ni caso le hacen. Ya lo decía compañero que me ha antecedido,
la OIT y los organismos encargados de ver sobre el tema de la libertad sindical están llenos de denuncias de toda América Latina y de repente cuando sale y cuando escogen a los países que van a sentar en el banquillo, como decimos en El Salvador, muchas veces muchos de nuestros países se quedan fuera de esa y entonces los trabajadores nos sentimos nosotros y hacer más efectiva esa lucha a través de esta coordinación. También la consideración de acciones sindicales contundentes de manera nacional y regional e internacionales ante cualquier acto de violación de libertad sindical. Porque el tema que más está afectando al sindicalismo a nivel de las Américas es la pérdida de solidaridad entre nosotros mismos, entre las organizaciones sindicales, y que muchas veces nosotros nos alegramos del mal ajeno sin saber que lo que se está haciendo con eso es sentando la base de lo que nos va a pasar a cada una de las organizaciones si no reaccionamos solidariamente en la defensa de la libertad sindical por cualquier gente o por cualquier atropello que haya de esta. Hay que exigir también a todos los gobiernos que asuman su responsabilidad de promoción y de garantizar y hacer respetar los convenios de la OIT y particularmente cada una de nuestras constituciones en nuestros países. La obligatoriedad de negociar colectivamente en distintos ámbitos superiores de la empresa y la institucionalidad del derecho de huelga sin restricciones y sin condicionamientos. Fíjense lo que decía la persona que me antecedía, cómo nos están dispersando a los trabajadores. En El Salvador esto no es ajeno. La ley establece que con 35 trabajadores se puede constituir un sindicato. Eso quiere decir de que en cada una de las instituciones, por ejemplo, en el Seguro Social, después de que existía un solo sindicato que fue el que defendió férreamente la defensa en contra de la privatización de la salud, hoy existen 22 sindicatos. Y hoy mismo está en peligro el contrato colectivo de los trabajadores en función de que por la cantidad de sindicatos que existen no se pueden poner de acuerdo para los beneficios que debe de contener dicho contrato colectivo. Y por eso también debemos de poner en la mesa la discusión seria del mal que nos está haciendo el seguir fomentando esa separación en las diferentes instituciones. Conseguir estas metas requiere tener ideas claras sobre la libertad sindical que queremos proporcionar y defender en toda la región y de las estrategias sindicales adecuadas. Exige a su vez un trabajo y un compromiso sindical tenaz y sistemático y una coordinación articulada y eficiente. Tenemos el instrumento común en el caso nuestro, que es la CSA. Por ende, creemos que es hora de unificar esfuerzos y de trabajar duro en la promoción de la libertad sindical. Nadie nos va a regalar absolutamente nada. Y lo que conseguimos con nuestro esfuerzo e inteligencia, debemos de defenderlo con toda valentía y de tratar de mejorarlo. Quiero finalizar tratando de dejar en sus mentes una aseveración que sin duda seremos todos y todas más libres y más prósperos con más y mayor libertad sindical. Muchas gracias, compañeros. Buenas tardes. Gracias, compañero Francisco.
más libres y más prósperos si hay libertad sindical. Tiene la palabra el compañero Tarcisio Mora Godoy, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Quiero en nombre del Comité Ejecutivo de la CUT presentar un saludo muy cariñoso y deseándole que el estado de salud de la compañera Carmen se mejore, agradecerle sus aportes e ideas que nos ha traído a este evento, lo mismo que a mis compañeros de mesa, a Julio, a Francisco y a Miguel. Nos vienen diciendo en el desarrollo de nuestra vida estos estados que son países libres, que somos o estamos en un país libre. Y muchos trabajadores nos hemos convencido, nos hemos comido el cuento, me perdonan la expresión, de que verdad somos libres. ¿Libres de qué? Y además de eso, que son gobiernos democráticos, porque el ejercicio de votar institucionaliza una tal democracia, institucionaliza unos órganos de poder. Y entonces el tener unos gobernantes en estos países libres, por el ejercicio del voto, se entiende que estamos en unos gobiernos democráticos. Y entonces nos hablan de igual manera de la famosa libertad sindical. Cuando nos dicen de libertad, se entiende la expresión de la capacidad de hacer uso de ella, de la libertad. Pero la libertad que hoy le generan a los trabajadores es todavía la misma libertad de la época en que los españoles estuvieron presentes en nuestro continente, pero con un grillo a los pies, una libertad limitada. Y esa libertad se ha logrado institucionalizar para quienes hoy tienen el poder y les ha permitido que se escuden nuestros gobiernos para poder cometer una serie de abusos a nombre de la libertad. Y hoy, en el transcurso de cada uno de estos gobiernos, en nombre de la libertad, fueron capaces el Coloso del Norte de asesinar al compañero Allende. En nombre de la libertad fue posible invadir a Haití. En nombre de la libertad y la democracia es posible ver cómo se despropian a los trabajadores de unas mínimas conquistas y condiciones laborales. Y a nombre de la libertad, en cada uno de estos países, la protesta social, la libertad sindical, cada vez es recortada. En el caso de Colombia acaba de expedirse la famosa Ley de la Seguridad Ciudadana, donde la protesta social ha sido penalizada de 12 a 18 años cuando se interrumpe o se impide la movilidad hoy de los ciudadanos. Ese es el país de la libertad sindical. Si la libertad sindical es el derecho de conformar las organizaciones sindicales, anteriormente no existía. Y hoy el gobierno nuestro, en la conferencia anterior de la OIT, en la 100, presentó como un gran éxito el derecho a que los trabajadores en Colombia podamos conformar sindicatos, porque ellos llaman eso la teoría en avance, progresista. Cuando fue una sentencia, no fue la voluntad política de nuestros gobernantes. Y en ese marco de cosas, en el resto del continente, ni hablar sobre la conformación de las organizaciones sindicales. ¿Cuál es la actitud de nuestros patronos? Nos persiguen. Los patronos nos destituyen. Y además, frente a ese proceso de hacer ejercicio de la libertad, el Estado,
ese Estado democrático y libre contempla el fenómeno, como si estuviéramos en el circo romano, donde los gobernantes ven cómo la fiera destruye a los esclavos. Aquí sucede exactamente lo mismo. Es un papel del Estado cómplice de los delitos que se cometen por ese derecho establecido en nuestras cartas y de igual manera ratificado en los convenios internacionales. ¿Y qué no de hablar de las multinacionales? Que en cada uno de nuestros países explotan nuestros recursos naturales y tienen una licencia para violar la normatividad. No hay multinacional en América Latina donde no haga lo que ellos quieren en materia de la vinculación de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, el problema de la libertad sindical y el ejercicio cada día está en proceso de extinción. ¿Cuáles son las políticas para que esa libertad sindical no se pueda ejercer? El modelo neoliberal se desarrolló la famosa tesis de la reducción del tamaño del Estado. Y con la tesis de reducción del tamaño del Estado, entendió que no necesitaba empresas estatales y comenzó a rematarlas, a subastarlas y se las entregó nuevamente al capital español, al capital de las grandes potencias, para garantizar, enriquecer y fortalecer sus dineros. Y por eso hoy los servicios fundamentales que debería prestar el Estado hoy están en manos del sector privado. Pero para garantizar hacer más imposible el ejercicio, el modelo hoy logró tercerizar todos los servicios de los trabajadores. Desde el más elemental, como decía el compañero Julio, el del trabajo doméstico, que antes generaba unas condiciones, ahora es por horas. Y los oficios de aseo y demás son por una serie de organismos que se han inventado, de tal manera que el patrono ya ni existe, es una firma clandestina, es un consorcio que no tiene ni cabeza ni cuerpo, pareciera que fuera Dios, está en todas partes, pero no lo podemos ver. Para garantizar e impedir el ejercicio de la actividad sindical, se han inventado los pactos colectivos para que no exista la organización sindical. Y cuando se conforman estas organizaciones, entonces hay grupos especiales para recordarle a los trabajadores que les quedan 24 horas, con sufragios, como acaba de pasar en el sector minero, que me dice aquí un compañero en Ladrumo y en el sector donde aparecen ahora los sufragios, las coronas y demás cosas para crear esa guerra psicológica. Si eso ocurre en las ciudades de nuestros países, imagínense que no podríamos hablar del sector rural, donde no hay presencia del Estado, donde no hay presencia de la autoridad, allá existe todo ese sistema feudal de explotación de nuestros campesinos. ¿Qué pudiéramos decir de esos dos convenios, el 87 y el 98, que en los discursos que hacen las organizaciones internacionales y nuestros gobiernos los nombran como si verdad eso fuera una realidad? Los que tenemos unas organizaciones sindicales, supuestamente diríamos a quienes no lo tienen que somos unos privilegiados. Pero resulta que no nos dejan ni hacer la reunión sindical. Ahora se convirtió que si existe el sindicato, nos toca a ruego, bajo derecho de petición, pedirle a nuestros patronos que nos permitan reunirnos con los trabajadores. Eso sucede en el sector estatal y en el sector privado hay que hacerla en la jornada contraria o en el horario que ellos quieran, siempre que nos permitan garantizar poder convocar a los trabajadores. No hablemos de manifestación, eso ya parece que pasó la historia, porque hasta el 1 de mayo hay que decir a nuestros gobiernos el recorrido, el sitio y lo que vamos a decir para no ofender
a nuestros gobernantes. Por lo tanto, la libertad de opinión, pues tampoco está, y eso que estamos en los países democráticos y con libertades. El censo colombiano no existe, el censo del movimiento sindical. El censo solamente existe en los foros. Así como nuestros gobiernos hablan de la pobreza para poder garantizar pedir unas cuotas y apoyos a sus programas, así también aparece el censo sindical para buscar justificar que existen las garantías y la democracia. Hay países, en el caso de mi país, que se ha ganado el premio Nobel porque es el más peligroso para ejercer la labor sindical. Aquí en Colombia es más fácil montar un grupo paramilitar con personería jurídica, cuenta bancaria y tarjetas de crédito que montar un sindicato, porque constituido el sindicato caen rayos y centellas y ahí sí el Ministerio del Trabajo, que antes se llamaba el Ministerio de la Protección, en alianza con los patronos viene la guerra concreta. Compra del fuero sindical, proposiciones que le hacen a los del sindicato para que renuncien y el acoso constante para evitar que ese hijo, que esa nueva estructura pueda tener vida jurídica en el país como tal. Así que las estadísticas, hoy podríamos hacer un análisis y podría decir y tomarnos, no por ser ave de mal agüero, pero podría ser esta la foto de los últimos dirigentes sindicales si nosotros no tomamos medidas antes de levantarse esta cumbre. Podría ser la última foto. Podríamos decir, como dicen algunos, aquí están los últimos dinosaurios de los que estamos hablando sobre la libertad sindical. Fuera de los anteriores elementos que he expresado, hay algunos países emblemáticos sobre este problema de las libertades sindicales. Pero vaya y hagamos la lista a la OIT, incluido mi país, y hay la romería de lagartos y gobiernos para evitar que la OIT los pueda sancionar. Porque les duele, y ahí sí hablan de las libertades y demás. ¡Qué tristeza! Ya hasta eso se ha convertido en parte de la mercancía y el negocio en los organismos internacionales. Los que tenemos todavía esa oportunidad de tener las organizaciones sindicales, pues muy difícil que tengamos el fuero, el permiso sindical. Muy difícil que el empresario y el Estado nos haga el descuento de la cuota sindical, porque hasta con ellas trafica el sector financiero y nos las da cuando ellos quieren. Es decir, que los dineros propios de los trabajadores se convierten también en una cuota de enriquecimiento del patrono y del Estado. Ahora hay una nueva práctica, es cómo se logra levantar el fuero sindical. Logramos en Colombia una expresión que fue el caso de la oralidad, y la hacíamos con el objetivo de agilizar el reconocimiento de los derechos prestacionales de los trabajadores, y resulta que eso se volvió en contra nuestra. Antes levantar un fuero sindical en Colombia se podía demorar 1, 2 o 3 años y ahora en meses lo hacen aplicando este problema de la oralidad. Es decir, se nos convirtió ya un problema grave el tema de la oralidad. Pero qué no decir de las solicitudes nuestras. Nosotros podemos hacer nuestras solicitudes y los reclamos y no se nos atiende. Y como no se nos atiende a estas organizaciones sindicales, le han creado una gran campaña a la estructura sindical, propiciada desde el Estado. Los medios de comunicación nos dicen que nosotros somos la vaca atravesada en el camino y que somos los que estamos destruyendo todo el campo productivo de las empresas. Es peligroso que una empresa llegue a conformar un sindicato y a eso le han hecho coro muchos medios de comunicación, hasta señalarnos que somos terroristas, guerrilleros, que no tenemos la defensa del Estado y que somos unos resentidos sociales. Por eso es importante hoy que entendamos
¿Cómo logramos al interior nuestro esa expresión de la libertad sindical? Y tiene que haber un compromiso en esta cumbre de parte de nosotros para no hacerle el mismo juego a la expresión literal que hacen nuestros gobernantes y que posiblemente mañana, con la presencia del señor Obama, vuelva otra vez y digan que en los países libres del continente reina la libertad sindical, y aquí conocemos la verdadera historia de los dirigentes sindicales. Sobre la negociación colectiva, pues si no hay libertad sindical, ¿qué pudiéramos decir de la negociación colectiva? En ese marco, en ese viacrucis que como acabó de terminar la Semana Santa, si al caso tendremos la posibilidad de volver otra vez a resurgir en medio de estas cenizas. Pues la negociación colectiva cada vez es casi más imposible. Y con las teorías que se han inventado, con los famosos congresos y los acuerdos y pactos que hicieron, el Pacto de Washington, la reunión de ministros, cada vez sus políticas es la reducir estas mínimas garantías. Los patronos buscan cómo evadir la ley. Aquí nos decía el secretario de la OIT que había que reformar las normas laborales, que había que reformar las normas tributarias, pero en la experiencia del movimiento sindical es cada que hay un gobierno, hay una modificación, pero para recortar lo poco que tenemos, no para avanzar en esos derechos. Por eso, ¿cómo han logrado arrinconar la negociación colectiva? Con los famosos pactos colectivos. De igual manera, el de evitar que tenga el trabajador una estabilidad, y hoy encontramos en las empresas, en el caso de Colombia, las multinacionales, lo que nosotros hemos llamado el carrusel del contrato. Cada 3 meses contratan a un trabajador diferente para que ese trabajador no llene ni el tiempo ni las expectativas de poder pelear una posible estabilidad. Por eso hoy son jugosas las pretensiones que le hacen al trabajador, la indemnización, no solamente de frente a los trabajadores, sino ya en los cafés y en otras reuniones privadas para lograr sobornar y de igual manera presionar las condiciones de vida y de su familia. Hoy encontramos cómo burlar la convención colectiva con los contrapliegos. Entonces hablamos de la convención colectiva, pero ya los patronos, en un curso que les ha dado los países de la libertad y la democracia, ya tienen de igual manera un contrapliego al que hemos presentado. Y han conformado en las universidades expertos abogados, técnicos y peritos, contadores, que calculan cada centavo, cada reivindicación, para decir que el pliego nuestro puede poner en quiebra, y resulta que al presentar el pliego le salimos debiendo esa a la empresa. Y entonces ya los trabajadores ni presentamos pliego, ratificamos la misma convención. Y hay muchos sindicatos que llevan 4, 5 y 10 años porque están temerosos de que al presentar un nuevo pliego puedan perder sus derechos, y entonces estamos viviendo con una convención que posiblemente habrá que meterla en la biblioteca porque es histórica en el momento que se firmó. Hoy nos congelan los salarios, hoy buscan reducir nuestras reivindicaciones, y para garantizar eso encontramos que los convenios ni acuerdos ni siquiera se cumplen. Estamos ante un Estado mentiroso, deudores. Vean los pactos que firmamos en el caso de Colombia sobre el acuerdo tripartito. No se cumple. Miren el acuerdo que se firmó sobre el caso de Obama para el Tratado de Libre Comercio. A esta fecha no se ha cumplido, salvo unos abogados que nombraron, pero para seguir con la misma política. Y mañana le van a decir al señor Obama que todo lo pactado con él está en perfecta línea para que entre el Tratado de Libre Comercio en el país de la democracia y la libertad. Nosotros tenemos una experiencia sobre la mesa de concertación. Nos reunimos cada año,
a pactar el salario mínimo. Se podría decir que es una forma de convención, digámoslo así, porque está el gobierno, los patronos y los trabajadores. Y un compromiso es que el salario mínimo en Colombia debe de pagarse a todos los trabajadores, y más del 60% de los trabajadores colombianos no ganan ni el salario mínimo. ¿En dónde está el Estado? ¿Qué pasó con el nuevo Ministerio del Trabajo, que era para el trabajo y lo asesoró la Organización Internacional del Trabajo? Lo decíamos, que no vaya a ser otro elefante blanco y vuelvan y golpean a los trabajadores. Pues si eso existe, tenemos otros problemas. Tenemos los sindicatos de base de esos pocos que quedan. Hoy no podemos hacer la negociación por rama de industria porque no existe la ley ni la norma. Y a eso el gobierno tampoco le da cabida. No se responden a los diferentes pliegos para someternos a la tortura del Tribunal de Arbitramiento, y como somos débiles y no nos permiten la protesta y la policía acude a darnos a los que pedimos pan y a proteger a los patronos, hasta la huelga también está en entredicho. Y los patronos han aprendido, el modelo les ha dado la cartilla. Amanecen un día con la empresa X y a los 3 meses aparecen con la empresa Y para evadir la razón social, y ya el trabajador ya no sabe cuál es la empresa a la cual está él trabajando. Y de eso el Estado es consciente, y las cámaras de comercio lo saben, pero guardan silencio porque son cómplices del proceso de este modelo neoliberal. Nosotros tenemos experiencia con las famosas cooperativas de trabajo asociado en el sector palmero. Hizo un pacto el gobierno que acabaría con las cooperativas. Hoy tenemos una serie de corporaciones y el trabajador ya va en la SAS. Acabamos de denunciar la corrupción en Salucop y los compañeros dicen que van 72 empresas que ha hecho este consorcio para burlarse de los derechos de los trabajadores. Y para completar, donde logramos conformar los sindicatos con un espíritu de independencia, ahora es una táctica conformar los sindicatos patronales para garantizar que le digan a la democracia: ahí están los sindicatos serios y responsables, que ellos sí firman acuerdo. Otra forma de golpear al movimiento sindical. Por eso así es muy difícil. Una guerra constante, una decisión de eliminarnos a sangre y fuego. Y entonces encontramos que en los eventos de carácter de debate, ahí sí nos dan la mano y nos ponen la sonrisa. Pero cuando estamos con el dolor y la angustia de nuestros trabajadores, cuando estamos con la angustia de que los enfermos nuestros no tienen protección, ahí sí no hay poder humano para encontrar una solución de nuestros temas. Miren cómo estamos, compañeros. Pero frente a eso, nosotros somos los culpables. Yo por eso no voy a hacer aquí un mundo de lamentaciones. Este movimiento sindical, la clase obrera, somos la mayoría. Nuestras manos y nuestra capacidad intelectual produce la riqueza. Nosotros generamos lo que ustedes quieran. Este pueblo elige a los gobernantes que se merecen. Y si este pueblo sigue eligiendo a los gobernantes, pues tendremos más del modelo neoliberal, tendremos más de leyes y de recortes y tendremos menos sindicatos. Aprendamos de la experiencia de Brasil, donde los trabajadores entendieron que si no había un avance político, no se podrían hacer los cambios necesarios. Aprendamos de Bolivia, que un campesino llegó a la presidencia y logró demostrar que era bueno nacionalizar el agua, que hasta eso la habían privatizado. Si la clase obrera no entiende su papel, que somos los que producimos la riqueza, que somos los gestores de los cambios y somos los gestores de la construcción de una democracia, pues la historia tendrá que sancionarnos. Que sea esta sexta cumbre, que se abra la puerta de la libertad, la puerta de los derechos, y logremos construir el continente que queremos. Como hermanos tenemos la esperanza de construir una nueva sociedad, una nueva democracia y un sindicalismo para defender las nuevas generaciones. Muchas gracias.
Gracias, compañero Tarcisio. Entonces vamos a construir esta sociedad, el continente unido para defender la democracia y, por supuesto, la libertad sindical. Agradecemos a los panelistas, a la compañera Carmen, al compañero Francisco, al compañero Julio Roberto, al compañero Tarcisio, por tan importantes exposiciones con respecto a la libertad sindical y el sindicalismo de América amenazado. Y hay un tiempo para preguntas, un cuarto de hora más o menos, aprovechando que fueron breves relativamente nuestros panelistas, y entonces quienes quieran formular preguntas o aclaraciones o algún comentario muy breve, los vamos a anotar. Acabo de ver aquí al compañero Carlos Torres, a la Maltés, Miguel Viana, alguien que tome nota porque aquí no tengo, espero, y allá al compañero, bueno, listo, Tata Muestra. Siga, por favor, Carlos Torres, ya, Berta. No corre. Breve, por favor. Poderoso. Bien, compañeros, es que yo recordaba ahora que se planteaba el tema de la negociación colectiva, el problema que se estaba ventilando por allá en los años 1990 y que nos anunciaban los compañeros de Centroamérica con lo que conocimos como el solidarismo, que fue una estrategia patronal que surgió en Costa Rica y se extendió a los demás países unos buena cantidad de años, en la cual le ofrecieron cierto tipo de garantía a los trabajadores para que no se afiliaran a los sindicatos, y realmente vino a afectar al sector del trabajo durante un buen tiempo. Y a uno cuando escuchaba eso le parecía que por aquí no iba a llegar nada, por aquí para estos países. Nosotros teníamos en ese momento frente a ellos como un sindicalismo fuerte, digamos, en ese sentido lo que estaba organizado era fuerte. Bueno, pues con el transcurrir del tiempo ya sabemos que aquí nos llegaron algunas plagas, digamos, por el lado de tipo jurídico, porque lo legalizaron, lo justificaron los empleadores. Y fue así como, por ejemplo, en un comienzo que comenzó a oírse hablar de lo de las famosas cooperativas de trabajo asociado. Realmente, a pesar de los cuestionamientos que hacíamos, no habían cogido la fuerza y la dimensión que posteriormente tuvieron un desarrollo en que los mismos empleadores presentaban a las cooperativas como un ejemplo de armonía, de relaciones obrero-patronales, etcétera, y sin sindicatos. Y hubo sectores como, por ejemplo, los de los palmeros, que yo recuerdo que tenían sindicatos como Indupalma sumamente fuertes, y los inundaron de cooperativas. Y otros sectores en la salud, en fin, están por todas partes proliferando hasta que definitivamente el movimiento sindical comenzó a cuestionar internacionalmente al Estado y a los patronos sobre el asunto. Y surgió otro tema también que de alguna manera se ha tocado aquí, porque si bien es cierto en algunas empresas se multiplicaron los sindicatos, pues eso tuvo una causa, un origen, y fue fundamentalmente que los empleados, los trabajadores del Estado, en vista de que los iban a despedir, lograron hacer que se creara una norma, un decreto, por la vía del Ministerio de Trabajo en esa época, donde permitían el paralelismo sindical, y ahí surgieron una cantidad de sindicatos en varias de las organizaciones, sobre todo el Estado, pero tenían más como objeto era garantizar el trabajo a través del fuero sindical. Entonces conocimos, por ejemplo, el caso de la Contraloría, que creo, yo no sé cuántos sindicatos llegó a tener, pero creo que más de 40 sindicatos, porque reunían el número mínimo exigido por la ley, y definitivamente se lograron aforar muchísimas personas por ese lado. Pero posteriormente, vía por jurisprudencia, en el año 2008 se creó una figura por el lado de la Corte Constitucional, que hoy en día son receptores varios sindicatos, y que ha permitido que se divida y se subdivida y que se siga subdividiendo, porque le dio derecho a cada sindicato de presentar tantos pliegos de peticiones como sindicatos hubiera en una empresa.
anteriormente no era posible porque el sindicato mayoritario era el que tenía la representación, teniendo en consideración, pues digamos, aspectos que los otros sindicatos o los otros trabajadores le plantean. Y lo que decía Tarcisio, aquí en Colombia el Ministerio de Trabajo suele presentar las formas de negociación y resulta con que los pactos colectivos son iguales o superiores a la negociación colectiva. Y esa es una forma de negociación que quiere hacernos ver el Estado, que se presenta con los trabajadores no organizados en sindicatos y levantaron los pactos colectivos que en algunas de las empresas o sectores de producción fueron tanto, igual o mejores que las propias convenciones colectivas. Tanto así que en su momento la misma Corte Constitucional llegó a llamar la atención sobre el concepto de la igualdad en ese sentido jurídico y que no podía estar ninguna convención por encima de la otra, y ya en la práctica lo que los pliegos de peticiones contenían era reproducir cláusulas del pacto colectivo que ya tenían ajustes de salarios y otras prerrogativas. De tal manera que nosotros tenemos un problema que es el propio derecho de asociación para aquella negociación colectiva. Es decir, por ejemplo, todos los trabajadores que... Ya voy a acabar. Es que, como se supone, perdón, se supone que lo que tratamos de construir propuestas para la cumbre, el relato es muy importante, pero sería para otro momento, Bien. Porque apenas los minutos también tampoco nos alcanzan para la lista que ya tenemos. Ok. Que se pueda ejercer realmente el negocio, la negociación colectiva, necesitamos que se nos garantice el derecho de asociación realmente de los trabajadores. Amén, que tenemos que tener en cuenta ahora que la nueva composición de lo que llamamos la clase trabajadora, en su gran mayoría están en el sector informal de la economía, que no tienen un patrón formal. O sea, hay unas nuevas condiciones, hay unos nuevos factores que seguramente tenemos que seguir en cuenta y teniendo que se sigan desarrollando. Y la OIT como tal, pues sabemos los convenios importantes que hay allí, pero realmente inclusive ya se dijo también que a pesar de que los ratifican en los estados como el nuestro, pues no se implementan. Y en los últimos años, para concluir, una queja grande del movimiento sindical es que el convenio 151, desde el gobierno de Pastrana, que en el año 2001 fue ratificado formalmente con los protocolos en la OIT, pues han venido dilatando a través de unas normas hasta que salió el decreto ese, que no es otra cosa que distraer y dilatar la posibilidad de una negociación colectiva en el sector público, de los empleados públicos, de los servidores públicos. Dejo ahí. Bien. Compañera, sí, para que no hay pregunta. Compañera Ligia Inés. Buenas tardes a los compañeros y las compañeras. Yo creo que hay dos... Un minuto aportes. Y perdone la... ¿Qué? De aquí va adelante un minuto, porque no alcanzamos a hablar todos. Sí, me tocó la discriminación. Pero Sí. En este proceso yo creo que el movimiento sindical tiene que anotar dos asuntos fundamentales que han contribuido en esta etapa a caminar con procesos más integrales, como ha sido la autorreforma sindical, que es un debate bastante interesante para incluir dentro de estos temas, y también como proceso de fortalecimiento, para lo que decíamos ahora en la desazón, que si no hay afiliación, si no hay posibilidades de libertad sindical, ¿qué podríamos hacer? Creo que el movimiento sindical ha aportado eso. Y quiero también destacar que las mujeres hemos aportado la negociación colectiva con perspectiva de género como ámbito cultural central para que crezcan otras expresiones de contenidos al interior del mundo sindical. Quiero anotar eso porque es importante. Y la pregunta es, yo siempre me he planteado que si la ley propone sindicatos de 25 personas, ¿cómo sería soñarnos en el mundo sindical la exigibilidad en la ley y en la normatividad que sean sindicatos por rama de actividad lo que la ley tenga? No cualquier reformulación, sino esa. Esa es la pregunta. ¿Cuáles serían las posibilidades hacia caminar en apuestas normativas en nuestros países con que sea sindicatos por rama de actividad? O sea,
menos organizaciones, pero más inclusión de trabajadores y trabajadoras. Gracias. Okay. Gracias, compañera, además porque cumplió el tiempo. Compañero William Vargas.